Hola, buenos días a todos. Hoy me encuentro con Diego Marulanda. Diego es un consagrado artista de danza, teatro, cine y televisión. Tiene amplia experiencia en música contemporánea y mundial. Él nació en Bogotá, en Colombia, y llegó a Toronto en el año 1985. En Toronto ha tenido una activa carrera musical desde 1988. Ha estado activo como compositor, intérprete, director musical, arreglista musical y productor. Esta experiencia diversa lo ha llevado a una variedad de proyectos interesantes como músico independiente. Diego es especialmente conocido por su trabajo World Music, y el talento de Diego como compositor, director de orquesta y músico lo han llevado a obtener el reconocimiento en Canadá y también a nivel mundial. Fue nominado a los premios Juno Awards y al Canadian Music Week Festival. Bienvenido, Diego, a Tierra Movida. Muchas gracias por tu invitación. Un placer para mí tenerte aquí. Bueno, pues cuéntanos, llegaste en el año 1985, muy joven, muy niño, me imagino yo. Sí, Cuéntanos muy cómo joven. fueron esos primeros años de vida en Colombia, qué recuerdas. Muy activos culturalmente. Mi papá fue fundador del grupo de teatro La Candelaria en Bogotá hace muchísimos años. Y mi mamá enseñaba teatro a niños. Entonces yo crecí haciendo teatro en el grupo de mi mamá. Yo no me acuerdo realmente la primera vez que estuve en un escenario. Eh, y luego mi papá emigró aquí a Canadá. eh, Como en los años 71, por ahí algo así. Y él se quedó acá y siempre nos decía que viniéramos, y yo no quería como unirme, que mi mamá, que no sé qué, que ¿verdad? Eventualmente mi hermana, que es menor, vino y se quedó un tiempo y conoció y le encantó. Y ya cuando yo terminé el bachillerato decidí venir a conocer. Y esa, digamos, tenía una visa como por 3 meses. Y las primeras 2 semanas fueron una tortura horrible porque a mí nunca me gustó el inglés. En la escuela, yo no sé yo cómo pasaba las materias, lo odiaba, lo odiaba, lo odiaba. Y cuando llegué acá, no entendía nada, 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 nada. Entonces, fue terrible. Y en esos años, ahí sí que nadie hablaba español, inglés, o sea, español, muy poca gente. Entonces era muy difícil la comunicación, y las primeras 2 semanas yo vivía 3 meses como un siglo. Yo no había cuándo me iba a volver para Colombia. Además que fue un periodo en que dejé de hacer música. Entonces, horrible. Entonces un día un amigo, un muchacho, me invitó a una fiesta y yo fui. Era un cumpleaños de una muchacha peruana. Y ahí empecé a conocer otra gente que hablaba español, y ella y el hermano eran cantantes. Entonces ahí me empecé a conectar con la música y después ya no me quería ir. Entonces mi papá me extendía la visa, hasta que como a los 9 meses ya le dijeron que ya no podían extender la visa más, que si quería quedarme aquí, que tenía que hacer los papeles de residencia, pero tenía que hacerlo en Colombia. Entonces me tocó devolverme a Colombia y estuve 2 años allá. Y ya eventualmente salió la residencia para mi hermana y yo, y nos regresamos. Es cuando llegamos en el 85. ¿Cómo fueron esos 2 años en Colombia? Chéveres, chéveres, muy, 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 muy movidos en el ámbito cultural, en la música. Eh, en la casa de mi mamá los viernes hacían algo que se llamaba un viernes cultural. Y venían poetas, artistas, teatreros, titiriteros, locos, de todo, venían los viernes, y era una tertulia. Y siempre sin alcohol, era puro tinto y maíz pira. Y venían los muchachos a cantar, y yo no sé, como unos 10 años por ahí, y yo siempre miraba al muchacho que tocaba la guitarra y lo miraba, y un día cogí la guitarra y le pregunté, porque yo veía que hay una cosa que él hacía con los dedos, que eran 2 dedos nomás. Entonces yo me lo aprendí y le pregunté a él si eso era así. Me dijo que sí, y yo me puse feliz y me puse a ponerle cuidado y empecé a aprender un poco de posiciones de la guitarra, y ahí me fui encarretando con la música y dejé de hacer teatro. Cuando regresé a Colombia, como me preguntas, sí hubo muchísima, muchísima música, y a los 2 años me regresé aquí y música siempre. Cuéntanos un poquito sobre cómo fueron esos, digamos, primeros años en Canadá, ya establecido como residente permanente, ya sabiendo que te ibas a quedar definitivamente. Estabas en el mundo de la música, Sí, nos pues contabas ahorita que el inglés fue un tema sí, difícil. muy difícil exactamente por eso, por el idioma, y no poderse eh, meterse en esa amalgama cultural.
Ujú. porque pues no hablaba. Entonces, pues lo que hice, imagínate, empecé a trabajar en una fábrica, yo nunca me había trabajado tan duro. Yo era músico en Colombia y vine a trabajar en una fábrica y era durísimo, durísimo, pero pues eso fue lo que hice. Empecé a trabajar en una fábrica de día y en la noche llegaba casi que gateando a la casa de mi papá, cansadísimo, me bañaba, comía algo y me iba a estudiar. Entonces, todas las noches cansadísimo me iba a estudiar y empecé a adquirir una cantidad de conocimientos de inglés, gramaticales, pero no hablaba. O sea, empecé a acumular un poco de cosas acá y no soltaba la lengua. Y entonces, en esa fábrica, la mayoría de gente eran viejitos italianos y portugueses que no hablaban inglés. Y los que hablaban, hablaban re mal. Entonces yo empecé a hablar como ellos y empecé a hablar mal. Entonces, en un momento, un amigo estaba trabajando en una aerolínea en el aeropuerto y yo me fui a trabajar al aeropuerto con una aerolínea. Y cuando llegué allá, el nivel de inglés era otra cosa. Era como que, uy, ¿qué pasó acá? Yo entendía todo y ya empecé a conectar todos los conocimientos de la escuela gramaticales con el inglés correcto. Y Ujú. ahí me solté. Así, y empecé pues a aprender de la cultura canadiense, a entender cosas, pero siempre, siempre, siempre hasta el día de hoy muy conectado a mi cultura de Colombia a través del arte. Mencionaste la cultura canadiense, aparte del idioma, ¿cuál crees tú que fue otro gran choque cultural por el que tuviste que atravesar? Yo no creo que yo tuve choques culturales. Ujú. Eh, Casi todo lo que yo aprendí de esta cultura fueron cosas positivas. Entonces, no es que, por ejemplo, yo en Colombia siempre fui muy puntual. Yo Ok. siempre fui muy puntual y odiaba que la gente llegara tarde. Y aquí tú sabes que uno dice a las 11 y es a las 11, ¿cierto? Entonces yo me sentía pues en mi salsa, en ese sentido, en ser ejecutivo, en ser proactivo en lo que he cumplido, en planificar, eso me encanta acá, que se obliga a la planificación por las estaciones, ¿cierto? Por los Ujú. cambios de clima y todo eso, hay que planear. Hay que planear la ropa del verano, hay que guardarla de invierno, hay que sacarla. Y todas estas cosas para mí son chéverísimas. O sea, yo no realmente no choqué tan duro. Estabas trabajando en la aerolínea y ¿cuánto tiempo duraste trabajando ahí? Adivina, No, pues no. 33 años, imagínate. Pues imagínate que yo me metí ahí y pues empecé a aprender mucho del Ujú. idioma, de la gente, bla, 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 bla. Y eventualmente la aerolínea me dio el entrenamiento y me convertí en mecánico de aviación. Y eso siempre lo mantuve paralelo con mi carrera musical porque era muy flexible en términos de horarios. Entonces yo solo trabajaba como 4 días a la semana, horarios larguísimos, como de 12 horas, Ujú. pero tenía otros 4 días libres y tenía la posibilidad de cambiar horarios con gente. Entonces yo necesitaba viajar a una gira y yo me conseguía 8 personas que me cubrieran 8 horarios y yo tenía 3 semanas libres. Ujú. Claro, cuando yo regresaba a mis días libres tenía que empezar a cubrir y a pagar lo que debía. Entonces eso me permitió tener esas dos carreras paralelas. Y después de la pandemia, Ujú. decidí que me retiraba y ahora estoy totalmente dedicado a la música. Y disfruté mucho la aerolínea, lo que aprendí, la posibilidad de viajar por el mundo, etcétera. Ya nos decías cómo en términos de los turnos, digamos que lograbas sacar días para hacer tus giras, pero cuéntanos un poco, Diego, ¿cómo arranca la carrera musical tuya en Canadá? Bueno, eso empieza desde la primera vez que vine que te conté, porque a Ujú. través de esta gente que conocí, esta muchacha y este muchacho que estaban cantando en ese cumpleaños que te cuento, eh, inmediatamente mi cerebro empezó a una velocidad tenaz porque eso me pasa, me empiezan a salir ideas. Entonces yo me puse a hablar con la muchacha y le dije, oye, qué interesante sería formar un grupo con gente de diferentes países latinoamericanos y aportar todos nosotros nuestros conocimientos, nuestras músicas. Y ella me dijo que sí, que chévere, que bueno, y la conversación quedó ahí. Ujú. Y ella me llamó, eso fue como un sábado, ella me llamó como el lunes y me dijo que ellos tenían un grupo que ya no me ha querido contar en el momento porque ellos tenían un grupo y que me querían invitar a un ensayo. Entonces yo vine a ese ensayo y eran todos peruanos y un ecuatoriano, Ok. o dos ecuatorianos que eran hermanos, y era música andina.
Era el charango, las zampoñas, la quena, el bombo, esto. Y pues chéverísimo, a mí me encantó. Y uno de estos ecuatorianos me llamó a un lado después del ensayo, él me quería invitar a un ensayo de un grupo que él tenía. Entonces yo vine después como la semana del ensayo del grupo del ecuatoriano. Y cuando llegué a este ensayo eran todos ecuatorianos y un colombiano que tocaba percusión. Y me gustó más ese proyecto que el otro y empecé a tocar con ellos y empecé a componer y empecé a hacer arreglos para ellos y ahí conocí otra cantidad de gente. Entonces después me regresé a Colombia por 2 años y cuando regreso acá empecé a tocar con un grupo de música andina que ya había conocido antes, que eran todos chilenos, el ecuatoriano que te digo porque ese grupo se ha acabado y yo. Y estuve trabajando con ellos como 8 años. Pero Ujú. siempre estuve escribiendo mis canciones, mis cuestiones originales. Algunas de mis canciones las hacíamos con ellos, pero yo tenía otra cantidad de material como que se iba acumulando ahí. Y tenía un amigo acá colombiano que siempre me decía que por qué no empezaba mi propio proyecto y me empujaba, pero esto es a través de años y yo no como que no me sentía como listo, pero en algún momento dije voy a arrancar. Y la idea era hacer todas esas canciones y todo ese material que yo tenía ahí con ritmos de las costas de Colombia. Pero en esos años aquí no había realmente muy pocos músicos colombianos, gente que conociera el tambor alegre, la tambora, el llamador, los ritmos de las costas. Entonces empecé con puros canadienses. Solo el bajista era un chileno. Y el ecuatoriano que te digo, sí, hasta el día de hoy somos amigos. Y él vino y arrancamos un proyecto y la idea, empezamos a tocar la pollera colorada. Y la idea era Ujú. que fueran aprendiendo los ritmos, ¿cierto? Aprendieran la cumbia, el bullerengue, todos estos matices rítmicos de las costas. Y cuando esto fue madurando, empecé lentamente a introducir mis canciones y el grupo se fue transformando, fue ingresando gente más profesional, gente bla, 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 y cuando eso ya estaba re bien, yo dije, hay que mejorar la percusión, y entonces conseguí percusionistas que eran profesionales, pero hacían salsa. Entonces Ujú. yo les empecé a enseñar cada tambor y cada cosa que se hacía en la música de nosotros. Y así empezó el grupo Pacandé con el que grabé 3 discos y cantidad de giras y la nominación de la que hablabas. Todo eso Ajá. viene de ahí. ¿Cuánto tiempo estuvieron con el grupo? Como 10 años. Como 10 años, pero llegó un momento en que me cansé. O sea, no me cansé de mi música ni me cansé de la gente, me cansé de las giras. Me cansé de entra, salga, cambio horarios, esto. Porque era un grupo grande, éramos 10 músicos y un ingeniero de sonido. Ujú. Y entonces tuvo muchísima acogida y más que todo mi trabajo fue con el público canadiense, más que con el público latino, en los festivales grandísimos de aquí. Yo estuve varias veces allá en London en el Sunfest. Ujú. Precisamente el otro día hablé con Alfredo y quiere que regrese el próximo año. Entonces, así se dio mi trabajo aquí. Después de lo de Pacandé, eh, paralelamente a los últimos años de Pacandé, yo empecé a componer para danza contemporánea. Empecé a escribir para teatro, para un par de películas y empecé como a meterme más en la onda del compositor para otra Okay. gente. Y entonces creo que eso también fue un poco relegando el trabajo grande con la banda y yo creo que llega el momento que dijo, bueno, eso ya cumplió su ciclo, ya hicimos 3 discos, todas estas giras, estos reconocimientos, esto, hasta ahí. Y luego emprendí un proyecto más pequeño, eh, con una idea de fusionar ritmos, instrumentos y culturas, y se grabó otro disco, pero eso, digamos, nació muerto en el sentido de que ya estaba listo el disco, una gira, bla, 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 y mi madre que estaba acá se enfermó y duró 17 meses hospitalizada y todo eso, pues, me centró toda la atención en ella y pues hasta ahí llegó el disco y la gira, así es. Bueno, ahora andamos en otras ondas, ¿no? Siempre estamos en evolución y trabajando en lo que nos gusta. Tú mencionaste ahorita el Sunfest y bueno, hoy por hoy hay muchísimos más festivales que no solamente involucran, digamos, la cultura, la gastronomía y los ritmos latinos, sino otros ritmos de otras partes del mundo. Pero en aquel entonces, ¿cómo era la movida cultural y cómo ves que ha cambiado la movida cultural en estos, no sé, últimos 20 años, 15 años? Pues a ver, yo creo que en la cultura canadiense,
hay mucha acogida de la música del mundo. Pues precisamente porque pues Toronto, Vancouver, Montreal son ciudades cosmopolitas, ¿cierto? Hay gente de todo lado. Entonces hay una acogida muy grande y eso es lo que creo que nos abrió las puertas al grupo mío aquí en Canadá. Era que no, eh, sí habían algunas orquestas de salsa, pero era para ir a bailar allá a la discoteca o aquí y aquí, pero estos grupos no incursionaban en los festivales multiculturales en el país. Ujú. Entonces creo que ahí es donde se arraiga el trabajo mío y una acogida tremenda. La gente, tú sabes que aquí la gente no le importa bailar como él cree que se baila y no le importa pensar qué dirá el que está al lado. Ujú. En cambio, nosotros siempre estamos, ¿cierto? En cambio, la cultura canadiense, no, allá uno se mueve como quiere y baila, y la gente disfruta lo que uno está haciendo sin saber bailar o sin haber nunca visto bailar ese ritmo que uno está tocando. ¿Sí? Entonces, eso abrió muchísimo las puertas. Ahora yo creo que lo que ha evolucionado acá tremendamente en el sentido musical es la calidad, hay muy buenos músicos, ha llegado mucha gente, hay muchos músicos canadienses buenísimos haciendo música latina. Yo creo que ahí está la evolución. Y los festivales, pues el Sunfest, yo estuve el año pasado con un grupo de unas amigas que vinieron de Colombia, las Guaracheras. Ujú. Eh, yo estuve con ella en London y me di cuenta que el festival ha evolucionado berracamente y es de los mejores festivales que hay, me parece a mí. Este no es un festival latino, es un festival de música del mundo. Pero digamos, si lo encasillamos un poquito dentro de lo latino, yo pienso que es el mejor festival que hay en términos de producción, porque lo que uno ve en otros festivales acá, pues no tienen ese nivel de Nivel. calidad y de producción. De acuerdo, sí, coincido contigo. Quiero que volvamos un poquito como al Diego en el proceso migratorio. Este es un proceso que tiene muchas altas y muchas bajas y pues yo llevo solamente 5 años y medio viviendo en este país, pero he hablado con muchas personas que llevan como tú bastantes años y siempre hay la sensación de añoranza por la tierra, ¿verdad? Siempre queda, por más que estemos muy a gusto en este Sí. país, siempre está esa añoranza por la tierra. Y en esos procesos migratorios, pues, como todo en la vida, hay días memorables y días bastante difíciles. Si pudieras hablar de un gran día memorable en tu proceso migratorio, ¿cuál crees tú que puede ser? Siempre se refiere a la música. Yo creo que un día memorable es el día que salió el primer disco. Ujú. El primer disco mío, con mi música, con mi trabajo. Creo que eso es inolvidable. Eh, pero lo que tú dices, sí, siempre hay la añoranza por la tierra y como te decía al principio, mi conexión con nuestra cultura, con nuestras raíces, siempre estaba pegada al ombligo. Siempre estaba ahí la música y absolutamente, yo nunca he escrito nada en inglés. Todo lo que yo hago y todo lo que escribo es en español y la gran mayoría tiene referencias culturales, históricas o algo tiene que ver con la tierra donde nací. Últimamente, a mí me parece interesantísimo el trabajo que tú haces porque estás conectada, eso es lo que estás haciendo, estás conectada con el allá, ¿entiendes? Sí. Eh, y yo he tenido muchas ganas de irme a vivir a Colombia. Y a veces la gente me dice que estoy loco, la gente que está allá. Ujú. No, ¿cómo se va a venir? No sé qué, cómo. Entonces, ahorita estoy como en un proceso de ir y venir. La primera vez en toda esta historia, estuve en Colombia 5 meses. Estuve de diciembre a mayo en Cali Este año. trabajando. Sí, este año, trabajando con estas muchachas que te digo, con otros músicos en Cali y haciendo mi música. Y ahorita estamos en un proceso de producción y grabaciones. Creo que te envié un video que se llama Policarpa. Sí. Ese es uno de los trabajos que estamos haciendo en Cali. Ahorita la próxima, como en 10 días, me voy a Cali otra vez a seguir grabando, pero solo voy por 2 semanas. Yo quiero, Y perdóname, me no, hiciste dime, como caer en cuenta de una pregunta o de una idea que ronda, digamos, entre algunas personas migrantes y es el retornar a la tierra. Hay muchas personas que se establecen en este país sabiendo que no quieren volver nunca más a vivir a sus países de origen y está perfecto, pero hay un otro grupo también grande de personas que saben que esto es una etapa de sus vidas, una gran etapa de sus vidas,
pero ya sea en el momento del retiro o si tienen hijos, cuando los hijos sean adultos, llegará el momento de volver. ¿Cómo ves tú ese escenario para Diego? Pues en eso estoy. En, Ujú, en, Mira, lo que pasa es que exactamente antes de la pandemia, yo establecí vínculos con Cali, con algunos músicos que conocía, gente con la que había grabado, pero restablecí esos vínculos. ujú, Entonces empecé a ir a Cali a reencontrarme y empecé a amarrarle, no, yo me quiero venir a vivir acá. O sea, ¿qué es lo que extraño de Colombia? La gente, eso es lo que extraño de Colombia, la gente, la energía, la bacanidad, aunque hay mucha gente mierda, como decimos nosotros, pero, cierto. ¿me entiendes? La Sí. mayoría de gente es gente hermosa, ¿cierto? Entonces yo extraño mucho esa conexión, esa energía, ese abrazo, esa bacanería de la gente, el humor, ¿cierto? Entonces el ir a trabajar allá y reconectarme, y yo dije, no, yo me quiero venir a vivir acá, yo me quiero, entonces empecé a planear, dije, no, yo me Ujú, voy a retirar eh, y yo me voy, y yo tengo 3 hijos, pero los mayores están pues grandes. Camil tiene 26 y Alejandro tiene 21. La niña pequeña tiene 9. Entonces, yo dije, no, los grandes ya están grandes y ellos pueden ir cuando quieran. Entonces yo pensé, voy a invertir lo que hago. Me voy a vivir a Cali y vengo a Canadá a visitar a mis hijos y para allá y para acá. Ya me ajá. parecía a mí factible. Pero entonces se vino la pandemia y ahí se paralizó todo, se jodió todo, bla, 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 bla. Y luego de que pasa esto, yo vuelvo y trabajo, regreso al trabajo porque primera vez en tantos años que me mandaron para la casa. Primera vez en 30 y pucho de años que me dijeron no hay más trabajo. El primer año de la pandemia sacaron a 20.000 personas de la aerolínea. Yo trabajaba con Air Canada Ujú. y yo me salvé. Nos quedamos ahí otra cantidad de gente y al año siguiente, en enero, ¡pum!, nos sacaron a otra cantidad. Entonces yo estuve por primera vez aquí 6 meses sin trabajo. Wow. Pero esos 6 meses, a pesar de, digamos, la crisis y todo ese cuento en el que uno se enrolla, fue un despertar. Es decir, no, ¿yo qué estoy haciendo, man? Ya cumplí ese ciclo como con el grupo. Yo de aquí me Ujú, voy. Entonces apenas me llamaron de regreso, yo regresé como en junio, pasé los papeles y me voy. Y a final de julio ya, chao. Y entonces con ese chao ya han cambiado algunas cosas y ya no era, bueno, empaco la maleta y me voy y dejo todo lo que acá tirado. Entonces empecé a pensar de otra forma. Dije, no, lo que te digo, ir y venir. ujú. Y el primer experimento que hago es ahorita que te dije, me fui en diciembre y regresé aquí en mayo. ¿Ves? Entonces, estoy como estableciendo eso, no decir, bueno, voy a empacar todo y me voy, como muchísima gente que conozco que se han ido, Sí. incluyendo mi papá. Hace años él dijo, me voy, vendieron todo acá, se fueron, no duraron un año en Colombia, porque creo que no sabría cómo decirlo, creo que es el propósito con el que uno regresa, Ujú. ¿cierto? O sea, bueno, yo me voy y ya tengo plata y voy a montar una panadería. Mucha gente hace eso, ¿cierto? Ahorran, venden la casa en el carro y tienen un plante y van y montan la venta de zapatos. Pero digamos, en términos de negocio, nunca han tenido una panadería. Trabajaban aquí en, cierto, no sé, en cualquier cosa aquí en Canadá y ahora vamos a montar una panadería y llegan allá y fracasa el negocio, se acorralan culturalmente porque no es fácil regresar a Colombia y volver a entender eh, eh, puntualmente lo que hablábamos ahora, el incumplimiento. Y yo tuve eso, mira la paradoja. El regresar a Colombia para mí sí fue un choque cultural. Ujú. En estos 5 meses era como boom, 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 y ante todo en ese sentido. Teníamos un ensayo a las 5, una vez en un estudio de grabación, 4 de la tarde y la gente empezó a llegar a las 5. Pero tranquilos, ¿no? No, ay, qué pena, llegué tarde. No, tranquilos, como si hubiéramos dicho que ese ensayo era a las 5 de la tarde. Ujú. Y yo con una piedra, yo no les dije nada. Y me volvió a pasar aquí y aquí. Entonces empecé a entender que el que tenía que cambiar era yo. O sea, yo no los puedo cambiar, yo tengo que aceptar esa tara cultural que tenemos. Entonces como que me relajé y la cosa empezó a fluir y fluye a otro ritmo, una cosa que uno hace acá en 2 semanas, allá demora 2 meses. Y uno, si yo quiero trabajar allá, tengo que entender eso.
Es cierto, yo ahorita mencionaste el propósito para volver al país, si es del caso. Y mira qué curioso, porque yo, ya estando aquí en Canadá, ya habiendo pasado los primeros, digamos, 2 o 3 años, también entendí que migrar a Canadá y a cualquier otro país tiene que tener detrás un propósito y es un proyecto también, porque puede pasar lo mismo que en este caso estamos hablando de colombianos, eh, regresan a poner una panadería, una zapatería, cualquier negocio, sin detrás haber realmente un propósito y fracasa. Y hay muchos procesos migratorios, no solamente en este país, sino en cualquier otro país, que si no hay un propósito detrás, las posibilidades de fracaso son muy altas. Bueno, Diego, yo quisiera preguntarte lo siguiente. Si pudieras darle un consejo al Diego que se estaba adaptando en este país hace por allá en los 80s, ¿qué consejo le darías? Si Diego Haber del estudiado, futuro, viene el Diego del futuro a los 80s, ¿qué le va a yo decir le al diría, Diego? Diego, estudié inglés en el bachillerato y sería más fácil la entrada, ¿no? La aterrizada. Eh, Yo creo que todo eso de mí venía de tener como un sentimiento muy antigringo, en el sentido de, yo veía mucho y pues ya, digamos, en esos años de pelado, pues de adolescente, yo sentía mucho la intromisión cultural, porque pues yo hacía música, y yo hacía música muy ligada al folclore colombiano. Entonces, toda esta onda del rock y todo lo que se iba, las marcas y toda esa cosa, yo odiaba todo eso, y eso me hacía rechazar mucho el inglés en el bachillerato. Entonces, sí, ese sería un consejo. Hay muchas personas que vienen a este país creyendo que yo, cuando llegue allá, yo lo aprendo, porque es que como estoy inmerso, pues más fácil, ¿verdad? Mm, Pero lo que no se dan cuenta es que hay una carga eh, grandísima, que es la carga de vivir. sí, Es que no es lo mismo aprender en inglés como estudiante en sí. nuestros países, sabiendo que en casa tengo un plato de comida y que tengo un techo, Ujú, que en estos países en donde tienes que salir a trabajar para vivir. Y si puedes, sí, aprendes inglés. sí. Una cosa que personal, o sea, es una experiencia personal, pero que lo he visto muchísimo es cuando uno llega aquí y está aprendiendo y uno se enclaustra en un grupo de amigos que hablan español, Mm. ahí se jodió. Y eso me pasó a mí, porque como yo te digo, yo trabajaba en esa fábrica donde no se hablaba bien inglés, estudiaba todas las noches y hacía música. Una vez a la semana no iba a la escuela, pero iba a un ensayo. Y los fines de Mm. semana tocaba con estos chilenos que te digo. Entonces, realmente mi conexión social, el socializar y el hacer música era con gente que todos hablaban inglés muy bien, pero hablaban español. ¿Me entiendes? Entonces yo no, hasta cuando llegué a esa aerolínea, empecé a entender y a meter los pies en el agua. Entonces, Ujú. ese es un consejo que yo siempre le doy a la gente que está aprendiendo. Despéguese de los amigos latinos, despéguese y métase con solo canadienses, escuche radio, vea películas, televisión constantemente. Porque eventualmente la gente aprende, eventual, pero te puedes demorar muchísimos años. Puedes aprenderlo mal o puedes aprenderlo bien. Y fíjate que en esos años de aprenderlo, pues la vida va pasando, la vida va Claro. pasando y verse expuestos am, a situaciones o tener que salir a sobrevivir, eso genera de alguna manera como una huella que duele, ¿sabes? Tú hablabas del Diego que estaba en la fábrica trabajando. Hay muchas personas que pasan por trabajos porque o el nivel de inglés no les permite acceder a otro tipo de oportunidades laborales o por cualquier otra circunstancia están ahí sintiéndose no a gusto con lo que están haciendo Ujú. y eso genera casi que un resentimiento por el proceso. Sí, pero Bas- pues, pero tú lo dices, Mm, es un proceso. es cierto. ¿Cuál es
pueden ser esas tres personas que conociste en este país y que tú dijiste, qué berraquera, valió la pena haber conocido a estas personas? Ah, pues paradójicamente, entre esos tres hay dos colombianos. Uno era Ramiro Puerta, él era programador del Festival de Cine de acá de Toronto y era uno de los programadores de Harbour Front, que es una entidad cultural acá en Toronto grandísima. Nos conocimos pues a través de la música. Y él ya murió. Y Alejandro Roncería, que es mi mejor amigo, con la persona que he trabajado muchísimo en danza y teatro. Él ahora es el director de la Facultad de Danza del Centro Nacional de Artes en Canadá. Ujú. Y sí, es mi mejor amigo, pero una berraquera haberlo conocido. Porque mira, nosotros nos reunimos, vamos a tomarnos un café y siempre estamos hablando de proyectos y cosas, nunca hablamos ni de la selección Colombia, no, siempre estamos como y sin querer, ¿no? O sea, ¿por qué no hablamos? Digo, hermano, hablemos de otra cosa, ¿no? Siempre hay algo con lo que estamos maquinando proyectos y sí. Y una tercera persona es Billy Bryan, sé que es un productor, pues también se murió, un productor canadiense de uno de los grupos más famosos aquí en Canadá que se llamaba el Parachute Club. Ujú. Y él era el director y baterista y compositor. Y cuando yo lo conocí era porque lo conocí a través de Ramiro y era porque necesitaba un productor para el primer disco que íbamos a hacer. Y yo no tenía ninguna experiencia en estudio ni nada y conocer a Billy fue extraordinario. Quiero que nos volquemos un poquito hacia la familia y hacia, digamos, ese rol de padre y tu visión de hijo, tú siendo hijo. Tú creciste, como lo contabas al principio, pues en una Bogotá de los ochentas, finales de los setentas, principios de los ochentas, digamos, con una onda cultural bastante bien marcada y ahora tus hijos crecen en una onda anglo, un poco lo que tú en aquel entonces estabas, digamos, no aceptando esa influencia de la cultura anglo sobre la cultura colombiana. ¿Cómo ves tú esa balanza de ver crecer hijos en este país en unos ambientes tan severamente diferentes a los que yo también soy de Bogotá y yo tengo también hijos y veo ese balance y digo, "Uf, es lo opuesto lo que ellos están viviendo a lo que yo viví"? ¿Cómo ves tú eso para tus hijos en comparación a lo que a ti te tocó creciendo en Colombia? Y una pregunta interesante. Los dos primeros hijos los tuve con Nadine, que es una canadiense nacida en Montreal. Entonces digamos, la cultura en la casa era un híbrido entre lo canadiense y lo colombiano. Ujú. Aunque en esos años, cuando yo era pequeñito, era cuando yo más viajaba y hacía giras con el grupo que te digo, ¿cierto? Años después, cuando nace Sarai, que es hija de una colombiana, ya es más colombiana, colombiana el entorno para la niña. Ujú. Pero me doy cuenta en ese momento todo lo que yo perdí con los dos mayores, en términos de verlos crecer. Yo veía a Sarai, su evolución y todo, yo no me acuerdo esto con Camille, o Ujú. esto y esto, ¿me entiendes? Entonces, sin embargo, yo traté siempre de hablarle español a los mayores. Pero la mamá, pues ella hablaba un poquito de español, pero no es que en la casa se hablara español. La mayor parte del tiempo de niños estaba ella con ellos, porque yo estaba en una gira o estaba trabajando en la aerolínea. Entonces, ellos los dos entienden todo, pero no hablan. Camil no habla porque es temerosa de su acento. Y paradójicamente, ahorita hace como un mes empezó a tomar clases de español en línea con una profesora en Cali. Y el Ujú. otro día la muchacha me dijo que estaba muy bien porque ya está hablando y lo que quiere es conversar y soltar, soltar. Y Alejandro, yo te puedo mostrar fotos de Alejandro de 5 años con una gorra de Colombia, con la bandera. Él juega la selección Colombia y él es como más colombiano que cualquier pelado por allá del Parque Nacional. Y es colombianísimo y está al día con todos esos datos y todo. Y les encanta Colombia. Ellos, Ujú. mira, siempre que ellos vienen a visitarme, siempre, o les hago frijoles, o les hago sancocho, o les hago un ajiaco, ¿me entiendes? Y el otro día Alejandro cumplió años y yo le dije, ¿quieres que te cocine? Y me dice, lentejas, arroz, plátanos y carne asada. Ese es como su plato favorito para el cumpleaños. A mí me daba risa, ¿no? Porque después es como lo normal que uno comía allá.
pero para él era un plato especial, pues porque él no come eso en la universidad o cuando está con la mamá, ¿ves? Musicalmente, Camil cuando estaba en el bachillerato tocaba contrabajo en el bachillerato en una orquesta de la escuela, Ujú. pero después ella fue dejando la música y se fue metiendo mucho en el deporte. Ella es cinturón negro en taekwondo, es instructora de yoga y pilates, eh, enseña a niños, ese es como su mundo. Está Ujú. muy enfocada en el deporte. Alejandro también anda mucho en el deporte, él estudia ciencias de la salud, pero una de sus materias en la universidad es español. Él decidió tomar español en la universidad y otra materia en música, Ujú. como una alternativa en lo que está haciendo. Entonces, chévere, sí, siempre quedó, diga, ahí sembradito algo, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Y Saray sí es re colombiana, aunque ella creció mucho en México, Ok. chiquita, entonces ella estaba con la mamá en México 2, 3 meses y venía, y decía, hola papá, y yo me quedaba, ella, todos sus amiguitos, pero ella tenía como 4 años, imagínate, entonces pasaba 3, 4 meses jugando con niños allá, y llegaba hablando así, entonces ya tienen 11 años y es Ujú. muy artística, le encanta la música, estudia música, estudia arte, pinta, es un payaso. Yo creo que ella sí eh, va a ser algo en el escenario. Qué bonito, qué bonito. Bueno, Diego, Sí. ya casi estamos llegando al cierre de la entrevista y yo quisiera hacerte una reflexión con un tono de agradecimiento y es la siguiente. Yo tengo un segmento de cierre que son preguntas rápidas y dentro de esas preguntas, la primera es, ¿qué pedazo de tu país te gustaría traerte para Canadá? No quiero que me la contestes todavía. Quiero hacer referencia a esa pregunta porque quiero darte las gracias por traernos a nosotros, a Canadá, un pedazo de Colombia con tu música. Yo tuve la oportunidad de escuchar algunas de tus canciones, no voy a decir que todas, pero algunas de tus canciones, algunos videos que tienes publicados de música colombiana y verdaderamente escuchar eso y saber que tú estás poniendo eso en la escena en este país para que no solamente le llegue a la cultura anglo, sino también nos llegue a nosotros los latinos y pues en este caso especialmente a los colombianos, es muy grande. Gracias, gracias por traernos a nosotros ese pedacito de Colombia que personalmente a mí me hace falta todos los minutos de todos los días de mi vida acá. Sí, muchas gracias. Sí, Bueno, no sé si quieras agregar algo más antes de que cerremos. no, no, pues yo creo que pues las culturas. O sea, uno no emigra solo como un cuerpo inerte, uno emigra con su tambor y su mochila para donde vaya, ¿cierto? Todas nuestras culturas. Y yo en mi mochila, pues, eché todo lo que pude y lo que conocí y lo empecé a regar por acá. Y creo que todo el mundo, eh, o sea, así es como evolucionan las culturas, Ujú. ¿cierto? Así es como damos a conocer lo que somos y vamos aprendiendo de otros. Y pienso que el vehículo de la música es algo excepcional. Lo comparto. Bueno, vámonos al segmento de cierre. Y te la pregunto, ahora sí, ¿qué pedazo de Colombia te gustaría traerte para Canadá? ¿Qué pedazo de Colombia me gustaría traerme para Canadá? La alegría de nuestra gente. Para ti, ¿qué es casa? Casa, pues es donde uno echa raíces. ¿Has sentido alguna vez en Canadá racismo o discriminación? Hacia mí no, pero sí he visto, obviamente, racismo, sí. ¿Con el paso del tiempo te has acostumbrado al frío? Sí, claro, Y la última pregunta es, ¿ha valido la pena venir a vivir a Canadá? sí, definitivamente. Mucho aprendizaje de todo el mundo, de cada comida, de cada cosa, de cada... O sea, el otro día hablaba con un amigo de esto, uno no tiene necesidad de viajar al Japón para comer sushi y un sushi excepcional. Uno va aquí a un buen restaurante japonés, o si quieres comida vietnamita, si quieres comida hindú, si quieres comida colombiana, sin necesidad de moverse de la ciudad donde vivimos. No es alguien que está imitando cómo se hace esto, no, es la gente de verdad que está haciendo lo que es su cultura. Eso es algo que enriquece Sí, mucho, definitivamente. sí, Bueno, Diego, pues nuevamente muchas gracias.
te deseo lo mejor de los éxitos en tu carrera musical. Muchas gracias y te felicito mucho por tu trabajo. Me parece chéverísimo lo que estás haciendo y eso te mantiene conectada a nuestra tierrita.